nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por esta palabra que tienes pensado dirigirnos a cada uno de todos nosotros. Te damos gracias por tu infinita misericordia. Te damos gracias por hacernos caer en la cuenta de la necesidad que tenemos de tu misericordia desde la experiencia de nuestro ser pecador. Te pedimos apertura de corazón, de mente, obediencia a tu palabra, docilidad a la acción de tu Espíritu Santo. Para recibir estas gracias, pedimos la intercesión de tu Madre y Madre nuestra, la Virgen María. Juntos le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Continuamos nuestra reflexión a la luz de esta bula del Papa Misericordiae Vultus, que vamos cada viernes destacando algún aspecto de la riqueza insondable que está contenida en la misericordia de Dios. Y en este viernes vamos a hablar, ante la presencia de Jesús sacramentado, de algunos falsos rostros de la misericordia. Como a veces decíamos o hice alusión, la última meditación, de que la misericordia, como toda realidad en la vida cristiana, pues a veces se manosea tanto el término, el concepto de misericordia, pues que se confunde con muchas cosas que no son la misericordia. Por eso, al meditar hoy sobre los falsos rostros de la misericordia, es para hacernos caer en la cuenta que hay que saber lo que sí es la misericordia, y ya lo venimos repitiendo de una o de otra manera pues en las distintas meditaciones, pero también hemos de saber lo que no es la misericordia, para no confundirnos. Principalmente voy a destacar 4 como rostros falsos de la misericordia, de manera que entendamos bien o entendamos mejor en qué consiste este mensaje, ¿no?, de la misericordia de Dios. Un primer falso rostro de la misericordia es aquel en el que uno puede pensar que la misericordia es como que no importa lo que uno haga. No importa lo que uno haga porque al final, como Dios es misericordioso, pues esto es una concepción falsa, ¿no?, que se da en muchos, ¿no? Hay quien dice, pues yo vivo como me parece y al final de mi vida, pues Dios me perdona.
Por tanto, una deformación de la misericordia es pensar como que Dios es, perdonad la expresión, ¿no? Como si Dios fuese tonto, ¿no? O fuese como aquel portero que le meten los goles por todos lados, ¿no? Un portero malo, por supuesto, ¿no? Que le metieran los goles por todos lados, ¿no? Es decir, no importa lo que yo haga, porque Dios me deja pasar todo. Esta concepción falsa de la misericordia, pues está presente, ¿no?, en la mente de mucha gente, ¿no? Es la deformación misma que ha tenido aquella expresión sublime de Jesús en el Nuevo Testamento, cuando por boca de San Juan, ¿no?, nos dice en su carta que Dios es amor. Bueno, pues esta frase deberíamos de tomarla como lo más sagrado, ¿no?, que nos ha dicho Dios sobre sí mismo, pero se convierte a veces en ocasión de irresponsabilidad, cogiendo ese término de que Dios es amor, pues a veces se hacen las mayores atrocidades, ¿no? Si algunas personas pues dicen que cualquier clase de amor tiene que ser aprobado por Dios, como estamos hablando del amor, pues entendemos por amor cualquier cosa, ¿no? Y fíjate que eso es como torcer, ¿no?, el sentido auténtico de la Escritura, ¿no?, respecto del amor, ¿no? Yo me he encontrado con personas que, pues bueno, en la confesión pueden decir, ¿no?, como lo digo así en general, y a veces ni es aquí mismo, pues no estoy revelando, por supuesto, nada, ¿no?, de la confesión, sino pues cosas que uno oye y que la gente lo expresa así, ¿no? Y hay que corregir y formar la conciencia, ¿no?, de la gente, ¿no? Pero enseguida te dicen, mire usted, yo tengo mi novia, ¿no?, y pues hemos tenido relaciones, pero como tenemos mucho amor el uno por el otro, y lo hacemos con un gran respeto, porque yo no me voy con otra, yo lo hago con ella, pues eso no es pecado. Es decir, están concibiendo el amor de una manera pues muy lejana, ¿no?, de lo que es el auténtico amor, ¿no? Fijaos que si deformamos la Escritura, porque deberíamos pues de hacer justicia, ¿no?, con ese texto, ¿no?, que os estoy diciendo, ¿no?, de que Dios es amor, que dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y el secreto y la novedad de ese mandamiento nuevo que nos da el Señor es el como yo os he amado. Es decir, el amor no es una moneda que cada uno le da el valor que quiere. La palabra amor hay que tomarla de un diccionario y ese diccionario es Jesucristo. Uno no puede tomar el amor a merced de cualquier interpretación, la que más le guste o la que quiere interpretar, ¿no?, egoístamente, ¿no?, sino que Cristo es el auténtico diccionario, ¿no?, del amor, como de la misericordia, como del perdón, como de todas las realidades, ¿no? Y por tanto, solo en Cristo podemos entender el verdadero sentido de la palabra amor, porque si no, pues pasa lo que está pasando, que se manosea tanto esta palabra que se llama amor a cualquier cosa. Y te vienen dos del mismo sexo y te dicen que es que como se quieren, pues que hay detrás, ¿no?, de lo que se entiende a veces por amor, ¿no? Bueno, pues si hemos de amar como Cristo nos ha amado, pues hay que preguntarse cómo amó Cristo. Cristo amó desde la abnegación de sí mismo, desde la generosidad. Cristo nos amó muriendo Él para darnos vida a nosotros. Pues así es como hemos de amar
auténticamente a los demás, ¿no? Siendo capaz, ¿no?, de morir yo a mí mismo por el bien del otro. Fijaos que San Pablo también nos dice, ¿no?, refiriéndose, pero esta vez al matrimonio, que así como Cristo es cabeza de la Iglesia, el hombre es cabeza de la mujer. Pues aquí tenemos otra expresión que con facilidad es deformada, retorcida, porque algunos piensan que uno está por encima del otro, es decir, que el hombre está por encima de la mujer y por consiguiente es superior a ella. Y dice el hombre con una facilidad, ¿no?, pues yo soy cabeza de la iglesia, yo soy cabeza de la casa, por tanto, pues yo soy el que tomo las decisiones y a mí se me hace caso y yo soy el que grito y sobre todo yo soy al primero que me sirven en la casa. Bueno, pues esto significa ser cabeza para muchos, más lejos de la realidad, ¿no? Porque así no fue Cristo cabeza. Hay que ser cabeza como Cristo fue cabeza, no como a mí se me antoja. ¿Y cómo es Cristo cabeza? Y nos dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Por tanto, el que quiera ser primero en la casa, esto es, el que quiera ser cabeza, tiene que ser primero en servir, primero en ayudar, primero en orar, primero en dar buen ejemplo, primero en la justicia. Eso significa ser cabeza. Ser cabeza no significa que aquí estoy yo apotronado y aquí tengo yo a mis súbditos, empezando por mi mujer y mis hijos, en el que aquí soy yo el bambo, ¿no? Y aquí todos supeditados a mí y aquí el único que puede levantar la voz soy yo. Pues lo más lejos, ¿no?, de la realidad de lo que significa ser cabeza, ¿no? Cristo es cabeza, como estoy diciendo, de la Iglesia, pero el camino de ser cabeza nos lo demostró poniéndose a lavar los pies a los apóstoles. Si yo, que soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, vosotros debéis hacer lo mismo. Por tanto, ser cabeza es ser el que marca la pauta, el que muestra el camino, el que va delante. Y esto, pues muchos tendrían que escucharlo, porque ser cabeza significa ser cabeza en todo. Es decir, estar el primero en servir, en orar, a la hora de ir a misa, pues hay que ser cabeza yendo por delante, no mandando a los hijos a ir a misa, que eso es muy fácil, pero eso no es ser cabeza. Pues lo mismo hay que decir de la palabra amor. Amor no significa que tú sientes tus pasiones a 100 por hora y buscas saciar esas pasiones. La pregunta más bien es, ¿lo que sientes es lo que siente Cristo? Entonces tú mereces, ¿no?, que lo que estás viviendo le llames amor. Pero si no es conforme Cristo, sino que es un desfogue de tus pasiones, pues eso tiene que purificarlo mucho, porque normalmente en ese fogue de las pasiones, pues a veces hay pues mucho egoísmo mezclado, mucho interés, mucha utilización del otro para beneficio propio. Es decir, que el amor como donación total y entrega total, pues hay que mirar a Cristo para aprender a amar. Pero muchas veces lo que hay en esos amoríos y amoríos pasajeros, lo que hay es pues puro egoísmo. Ahora me satisfago yo y voy a sacarle jugo todo el que pueda a esta muchacha, y cuando la exprima, pues me voy a la siguiente. Y esta es la concepción, por desgracia, que tienen muchos de nuestros jovencitos referente a lo que es el amor.
Y tendríamos que preguntarnos, ¿eso es amor? Incluso alardean de ello en el instituto, en muchas conversaciones los lunes. ¿Y tú qué? ¿El fin de semana qué? ¿Con cuántas? Y es ahí, ¿no?, el que demuestra, ¿no?, ser el más machote, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está detrás de la mentalidad de muchos que, por desgracia, conciben el amor pues de una manera bastante ramplona y lo más contrario al auténtico sentido del amor, ¿no? Es decir, que cuando perdemos el significado, pues las palabras ya no significan lo que son. Y por tanto, pues eso, te encuentras a la hora de hablar del amor, pues que uno te dice, pues que uno con una, o uno con uno, o uno con tres, porque como nos queremos, pues bajo esa concepción falsa del amor, pues se aprueba cualquier cosa y se justifica cualquier acción. Bueno, pues esto es pervertir la Escritura a la hora de utilizar una palabra tan sagrada, ¿no?, y tan sublime como es la palabra amor. Bueno, pues este ejemplo que pongo referido al amor, pues tenemos que hacer algo parecido con la palabra misericordia, ¿no? Porque a veces, pues de tanto usarla, y es una de las cosas, pues, que más me hacen pensar, ¿no?, en este año de la misericordia, que como la misericordia está metida hasta en la sopa, misericordia para arriba, misericordia para abajo, y todo con la misericordia, pues a veces podemos caer en este peligro, ¿no?, de manosear tanto esta palabra tan sublime y tan sagrada, ¿no?, como es la misericordia, que podamos vaciarla de contenido. Y aquí pues tendremos no poca responsabilidad aquellos que hemos sido pues llamados, ¿no?, como predicadores de la palabra de Dios, ¿no? Pues tendremos que tener sumo cuidado, ¿no? Digo que algo parecido puede suceder con la palabra misericordia, ¿no? El mismo Cristo que le dijo a la mujer pecadora, tus pecados te son perdonados, es el mismo Cristo que le dijo, no peques más. El mismo Cristo que acogió a los pecadores es el mismo Cristo que denunció a los hipócritas y les dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. Es decir, que nos demos cuenta que es el mismo Señor, el que dice unas palabras y otras, ¿no? Por tanto, no podemos escoger los versículos de la Escritura que nos gustan y dejar lo que no nos gusta. El Cristo que me va a salvar no es el Cristo que yo me invente, sino que el Cristo que me va a salvar es el Cristo que se ha revelado y se me ha transmitido fielmente, ¿no?, a través de la Iglesia, ¿no? Es el rostro de Dios hecho presente, ¿no?, en Jesucristo. Por tanto, si Jesucristo dice, he venido para que tengan vida y la tengan abundante, pues hay quien dice, sí, ¿no?, qué bueno es Cristo, ¿no?, que ha venido pues a darnos vida, ¿no?, y vida abundante, ¿no? Si Cristo dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, decimos, qué bueno es el Señor, ¿no?, qué misericordioso, ¿no?, que ha venido por los pecadores, ¿no? Si Cristo dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, pues entonces ya no decimos lo mismo. Y ya empezamos como a decir, pues vaya hombre, con lo bien que iba y ya lo he echado a perder, ¿no?, al decir esto, ¿no? Es decir, que uno con facilidad escoge la parte que le gusta. A unos les gusta el Jesús revolucionario, a otros el Jesús medio hippie,
a otros el Jesús misericordioso, pero ¿y el Jesús que llora por los pecados del mundo, por los pecados de Jerusalén? ¿Y el Jesús que acepta la cruz y camina hacia el Calvario? ¿Y el Jesús que muere perdonando? A ese no tiene a veces tantos seguidores, ¿no? Es decir, que el mensaje de la misericordia tenemos que preservarlo de toda deformación y proteger toda su pureza, porque con facilidad podemos deformar, ¿no?, la misericordia. Cuentan de un sacerdote que estaba confesando y no le ponía problemas a nada. Y entonces le llegó un hombre turbado, muy turbado, diciéndole: Padre, creo que he cometido el peor de los pecados. En un arranque de nerviosismo llegué a matar a mi propia madre. Y el padre le dijo: ¡ay, hijo mío, no lo vuelvas a hacer! Es decir, no le ponía problemas a nada y llega y tampoco y dice eso, ¿no? Es decir, este es el Dios que quieren muchos, pero este no es el Dios verdadero. La misericordia no es un atajo para evitar la conversión. El mismo Dios que nos llama por su misericordia es el mismo Dios que nos da la fuerza para que dejemos nuestros pecados. No se trata de excusar como quitarle importancia a las cosas, ¿no?, sino llamar a las cosas por su nombre, pero lógicamente con esa actitud acogida y poner al penitente en la verdad, ¿no?, porque la verdad es la que nos hace libres, ¿no? Es decir, la misericordia no es una excusa para pecar, que muchos tienen esta falsa concepción de la misericordia. Como Dios es misericordioso, pues anchas Castilla, ¿no?, a pecar, porque como después Dios me va a perdonar, cuidado, cuidado, cuidado. No pongamos nosotros cómo Dios tiene que actuar y cómo Dios tiene que hacer las cosas, ¿sí? Porque, como dice la Sagrada Escritura, pues cuidado porque necio, porque esta noche te van a pedir la vida, dice el Evangelio, ¿no? Por tanto, ese afán de acumular, 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 pues a lo mejor no te da tiempo de pedir perdón y te quedas pues con el pecado de codicia y de avaricia en el corazón antes de que te sorprenda la muerte. Dice San Pablo que para ser libres nos liberó Jesucristo. No utilicéis la libertad como pretexto para el egoísmo. Bueno, pues estas palabras de San Pablo pueden ser muy bien aplicadas para la misericordia. Es decir, no apliquemos a la misericordia cosas que no son. Como entender por misericordia justificar el pecado. Porque como Dios es tan bueno y tan misericordioso, pues pequemos. Un segundo rostro falso de la misericordia, voy a enunciar solamente 4, pero un segundo, pues hay que tener cuidado con otro falso rostro de la misericordia que podríamos pues denominar así, ¿no?, como el cinismo. El cinismo es esa actitud arrogante del que piensa que sus pecados no van a tener consecuencias. Y te lo dice así, de esa manera arrogante, ¿no? ¿Quién ha hecho esto? Y te dice: sí, yo lo hice. ¿Y qué? Pues esa es una actitud arrogante, ¿no?, una actitud de cinismo, ¿no? O te dice: bueno, ¿y qué? Es que yo soy así. Cuidado, porque que seas así no significa que no puedas cambiar. Por tanto, no te marques el cliché cerrado de que como eres así,
pues ya todo se puede acoger o permitir, bueno, pues el cinismo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque, y fijaos que muchos elementos de la cultura que estamos respirando nos invitan precisamente a esto, a una actitud arrogante, individualista e irresponsable. Y tenemos que tener mucho cuidado para no dejarnos envenenar el alma. Parece que la mentalidad que está debajo, pues a veces de esa manera de manifestarse, expresarse, con el tema de los Piscis, en el fondo es pues una contrariedad a las normas. El mundo hippie pues apareció así, ¿no? Como una contrarrespuesta a la sociedad actual, ¿no? Una rebelión en cierto sentido, ¿no? Bueno, pues me parece que debajo de la mentalidad pues de los Piscis, pues está pues la mentalidad de que las normas pues que ustedes me dan, dígase en cualquiera de sus manifestaciones, pues el jovencito y no tan jovencito pues dice, pues esas normas a mí me importan un pepino, yo haré lo que me dé la gana, yo hago con mi cuerpo lo que se me apetezca. Te lo dice así, de claro. Es decir, cada uno de nosotros, con nuestra presencia en la sociedad, pues está enviando determinados mensajes. Y no nos damos cuenta que una persona habla no solamente cuando abre la boca, sino una persona habla cuando se viste, una persona habla cuando va andando por la calle, se está expresando, se está manifestando. En el fondo está expresando, ¿no?, lo que es o desea ser o quiere ser, ¿no? Quizás para muchos el vestido no signifique mucho, pero la persona, por ejemplo, que se hace una cresta o que se pone una minifalda o que va con unos pantalones caídos, que se le ve la ropa interior, o aquella que se pone un tatuaje, de una o de otra manera están diciendo pues esto, ¿no? La sociedad diga lo que diga, que yo iré como quiera. Y es como una rebelión, ¿no?, a lo establecido, ¿no?, marcando pues un antojo personal y un dejarse llevar por la moda, pero detrás de cada moda hay una mentalidad y una forma de pensar, ¿no? Y esa forma de pensar va configurando la manera de vivir de mucha gente, ¿no? Bueno, pues esta misma gente que expresa de esta manera, un poco así como rebelándose contra lo establecido, es la misma persona que te dice que el infierno no existe, porque ¿cómo va a existir el infierno? Si Dios perdona siempre, ¿cómo va a existir el infierno? Bueno, pues cuidado, digo, con aquel que se pone a juzgar lo que Dios puede hacer o no puede hacer. Es decir, con estas posturas cínicas, ¿no?, de aquel que se atreve rápidamente a afirmar que el infierno no existe, porque ¿cómo va a existir si Dios es tan bueno y tan misericordioso? Y al decir eso, no nos estamos dando cuenta, por lo menos así de una manera consciente, que junto a la misericordia y a la bondad de Dios existe la libertad del hombre, que Dios nos ha hecho libres y la libertad se puede usar para el bien o para el mal. Y yo puedo decirle a Dios que sí o puedo decirle a Dios que no. Yo puedo coger en mi vida el camino del cielo o yo puedo coger el camino del infierno. Es decir, la decisión última de ir a un sitio a otro es un modo de hablar, porque ni el cielo es un sitio, ni el infierno tampoco, sabemos que es un estado, ¿no? Pero digo que la persona con su decisión está determinándose, ¿no?, hacia vivir la comunión eterna con Dios o verse privado de esa comunión eterna con Dios
para siempre, ¿no? Bueno, pues que nos demos cuenta de esto, ¿no? Que la misericordia lo que hace en nosotros es, pues precisamente esto, ¿no? Es no dejarnos ser los mismos, sino que la misericordia es una fuerza transformante, es un poder que irrumpe en tu vida para recuperar ese rumbo original que habías perdido por el pecado y levantarte, ¿no? hacia ese designio amoroso que Dios tiene pensado para ti, ¿no? Y en el que a veces pues, nos desviamos, ¿no? a consecuencia del pecado. Bueno, pues la misericordia del Señor es aquella que nos hace caer en la cuenta de nuestro pecado y nos devuelve, ¿no? al camino correcto, ¿no? al camino de la verdad. Es muy interesante ver en el diario de Santa Faustina, y aquí estaríamos tocando ya el tercer rostro falso de la misericordia, ¿no? Digo que es muy interesante ver en el diario de Santa Faustina cómo Jesucristo presenta siempre su misericordia de una manera activa. ¿Qué quiero decir con esto? La misericordia, en su versión pasiva, es la simple resignación. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nos topamos con esta persona, que incluso puede ser un sacerdote, ¿no? Pues es un sacerdote neurótico, bruto, descarado, colérico, pero ¿qué le vamos a hacer? Esto no es tener misericordia. Todas las imágenes que aparecen en el diario de Santa Faustina son imágenes de transformación, y la que más aparece me parece que es la que hace ver la misericordia como el fuego, como el fuego. Y todos sabemos la función del fuego. El fuego no deja nada como se lo encuentra. El fuego transforma el aspecto de los alimentos, de su aspecto más crudo y repugnante, pues el fuego es capaz de transformar ese mismo alimento en un alimento nutritivo y delicioso. El fuego transforma una piedra oscura que aparentemente no le hace nada y sin embargo lo primero que hace es extraerle el hierro y luego brillante, ¿no? Es decir, que el fuego todo lo que toca lo transforma. Bueno, pues así aparece la imagen en el diario de Santa Faustina de la misericordia. La misericordia como fuego, es decir, como aquello que todo lo que toca lo transforma. Por eso aquí iría como la segunda definición de misericordia. Es la irrupción del poder creador de Dios que te reconstruye. Te reconstruye porque hemos sido construidos por amor, pero el pecado nos ha deteriorado. Y la misericordia lo que viene es a reconstruir, como fruto del amor de Dios, a ese hombre, a esa mujer pecadora, ¿no? Por tanto, abrirse a la misericordia no es únicamente mirar al pasado, que es el aspecto primero que uno nota, ¿no? en su vida, ¿no? Dios que contempla todo lo que yo he hecho mal y sin embargo me acepta y me ama. Sino que la misericordia no es solamente una mirada al pasado, sino que la misericordia es una mirada al presente, lo que se puede hacer ahora en tu vida. Y al mismo tiempo la misericordia es sobre todo una mirada potente a tu futuro, ¿no? Porque tu futuro has de verlo según el designio de Dios, ¿no? Porque la misericordia, según la expresión preciosa que se dice del Espíritu Santo, no sabe ni puede permanecer inactiva. Lo mismo que el fuego. El fuego no puede permanecer inactivo
no puede dejar de quemar, porque es algo que está en la naturaleza del fuego, el quemar, el transformar, el limpiar, el purificar. Todos estos verbos hacen relación con el fuego, ¿no? Bueno, pues lo mismo sucede con la misericordia. Uno recibe la misericordia divina y ésta pues no se va a quedar quieta en nuestro corazón, sino que va a hacer maravillas. ¿Y qué clase de maravillas? Pues empecemos según la concepción del hombre que tiene San Agustín, que habla de esas tres potencias del alma, la memoria, la inteligencia y la voluntad. Pues hablemos, ¿no?, de esas maravillas que Dios quiere hacer en el corazón humano, comenzando por la memoria, ¿no? La misericordia te enseña a mirar tu vida con los ojos de Dios y a leer la historia de tu familia, de tus padres, con los ojos de Dios. Y nos enseña a leer la historia de nuestro pueblo o de nuestra nación con los ojos de Dios. Tenemos que aprender a hacer una lectura pues de San Fernando, de España, con los ojos de Dios. ¿Y esto qué es? Pues esto significa omitir, pasar por esas lecturas basadas en el resentimiento, en la venganza. Fíjate por lo que hemos pasado, lo que nos han hecho durante tanto tiempo a tantos españoles, pero ahora se van a enterar. Pues esto es el resentimiento y esto es la venganza. Y así no se puede leer la historia de España, ni podemos leer nuestra propia historia con esos sentimientos, ¿no?, de resentimiento, de venganza, porque pues en mi vida esta persona me hizo tanto mal, ¿no?, hace tanto tiempo, ¿no?, y esta otra, ¿no?, me hizo sufrir tanto, ¿no?, pero ahora se va a enterar lo que vale un peine, ¿no? No, porque mirar así la propia historia es mirarla con ojos de resentimiento y de venganza, ¿no? Mientras que la mirada que Dios quiere tener sobre nosotros, pues es una mirada de misericordia, una mirada de decirle sí al plan de Dios en todos los campos de nuestra vida. Decirle sí al plan de Dios pues sobre el respeto a la vida humana, decir sí al plan de Dios sobre la justicia en el trabajo y con el trabajador, sí al plan de Dios sobre el don y el bien inestimable del matrimonio y la familia, es decir, sí al plan de Dios sobre el valor inestimable de la ancianidad. Así tendría uno que mirar, ¿no?, la historia pues de su patria, no digamos nada a la historia personal, ¿no? Pues mirar la propia historia con esa mirada de amor, ¿no?, de misericordia con la que el Señor nos mira, ¿no? Y todo esto que decimos, pues hemos de aplicarlo cada uno a sí mismo, no desde una mirada pues resignada, en la que uno es capaz de justificar todo, ¿no?, sino con una mirada de verdad, ¿no? Tienes que dejar que llegue a tu corazón la luz que llegó al corazón y cómo se vio a sí mismo San Francisco de Asís. Y San Francisco de Asís se miró a sí mismo viendo pues que su padre, que ese viejecito, ¿no?, que andaba por ahí, pues poniéndole problemas muchas veces ante la decisión suya de querer entregar su vida por entero a Dios, pues mucho más que esa persona, ese viejecito, estaba su Padre del cielo. Y mientras uno espere que su Padre de la tierra se porte como el Padre del cielo, pues se está poniendo una medida que ningún ser humano puede o que puede alcanzar. Porque el Padre del cielo es muy superior, ¿no?, al Padre de la tierra, aunque el Padre de la tierra, con todos sus defectos y pecados, pues hemos de saber mirarle, por muy malo que nos parezca,
pues con esos ojos de misericordia, ¿no? Con el que nos mira el Señor a nosotros. Por tanto, la misericordia hace que nos miremos, ¿no? Con una mirada de amor y con una mirada providente. Una mirada providente que no nos hace descubrir pues culpables a todas horas y por todos lados, ¿no? Ni tampoco tener esa mirada derrotista del que mira únicamente lo malo y lo negativo, sino esa mirada que es una mirada transformante, es una mirada que sabe, ¿no? Ver en medio a veces de la dificultad y del pecado, sabe mirar lo bueno que Dios ha puesto en el corazón de cada hombre y de cada mujer. La misericordia hace maravillas también en nuestra inteligencia y entonces comenzamos a descubrir pues y a entender, ¿no? Muchas cosas que nos suceden en nuestra vida. Bueno, pues esto fue por tal cosa, o esto fue pues permitido por Dios en tal momento que no lo entendía, pero ahora veo, ¿no? El porqué, ¿no? Es decir, la misericordia nos da una inteligencia sobrenatural, ¿no? Porque nos hace tener, ¿no? Esa mirada de Dios sobre la propia vida, que es una mirada compasiva, ¿no? Como la de Cristo. Acuérdate que los ojos de Cristo son como esas ventanas, ¿no? A través de las cuales nosotros vemos a Dios, pero también sobre esas ventanas a través de las cuales Dios nos mira a nosotros. Es decir, la mirada de Cristo es la mirada que hemos de tener también nosotros, ¿no? Respecto de nosotros mismos y respecto de los demás, ¿no? Por eso cuando uno se mira y se ve pecador, no se decepciona, no cae en desconfianza, no dice soy un desastre, no valgo nada, pues mejor morirse, ¿no? No, sino se mira con esa mirada misericordiosa de aquel que se acerca a mí, me coge de la mano, como hace Cristo, y me dice, levántate y en adelante no peques más. Por tanto, el católico siempre tiene que tener esa mirada confiada en el Señor. Siempre, aun en medio de los más duros pecados o caídas, pero siempre con esa mirada puesta en la confianza en el Señor. Y en tercer lugar, la misericordia te cambia la manera de amar, es decir, nos hace pasar de ese amor de conveniencia a ese amor de benevolencia. El amor de conveniencia es un amor que atraviesa a mi prójimo para volver otra vez a mí. Es decir, es decirle a uno, te amo, pero en el fondo lo que le estoy diciendo es, me estoy amando a través de ti y por tanto te estoy utilizando para un beneficio propio. Ese es el amor de conveniencia. Bueno, pues de ahí nos quiere hacer pasar el Señor al amor de benevolencia, es decir, ese amor que sale de mí y que busca el bien de mi prójimo. Y ya está. Pero no es ese amor que sale de mí, utiliza al otro para lo que sea y después vuelve a mí. Ese es el amor de conveniencia. Bueno, pues el amor de benevolencia es el amor del que sale de mí y se derrama en bondad hacia mi prójimo. Fijaos que en este sentido tendríamos que purificar muchas de nuestras acciones, porque muchas de las cosas que hacemos, pues no lo hacemos con un amor de benevolencia, sino en el fondo nos estamos buscando a nosotros mismos en lo que hacemos o decimos. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos quejamos? Hacemos algo por una persona, ¿no? Y supongamos pues que la persona no nos dice gracias. ¿Cuál es nuestra reacción? Pues con bastante facilidad, pues decimos,
Mira, encima que he hecho esto por esta persona y ni me lo ha agradecido. Quiere decir que en el fondo nos estamos buscando a nosotros en lo que hemos hecho, buscando pues ese agradecimiento, ese que me lo reconozcan, ese que me den una palmadita, y en el fondo, aunque uno diga pues a veces que se entrega por entero y que se da por entero, pues a veces nos vamos buscando en lo que hacemos, ¿no? El amor de benevolencia es aquel que ama al prójimo y le ama incondicionalmente. Es decir, que si me dice gracias, bien, y si no me lo dice, también. Pero a veces tenemos que purificar en nosotros interiormente pues este tipo de amor, ¿no? Porque a veces no es tal caridad, sino que en esa caridad nos vamos buscando a nosotros mismos de alguna manera, ¿no? Y fijaos que esto mismo pues pasa, ¿no? No solamente con mucha gente, ¿no? Que te dice pues eso, ¿no? Te quiero, pero en el fondo lo que está diciendo es, no, me quiero yo, pero a través de ti, ¿no? Te estoy utilizando en el fondo, ¿no? Si fueran honestos muchos noviazgos, pues deberían de hablar así, ¿no? Por eso el amor en el noviazgo tiene que ser purificado, porque muchas veces ese decirse te quiero el uno al otro pues está a veces muy teñido de egoísmo, ¿no? Porque te quiero, pero en el fondo no me estoy dando a ti sin buscar nada a cambio, ¿no? Sino en el fondo pues me estoy queriendo a mí a través de ti, ¿no? O te estoy utilizando para pues un goce personal, ¿no? Del tipo que sea. Y esto mismo pues pasa a veces con los padres, con los hijos, ¿no? Los padres muchas veces se aman a través de sus hijos y pues se buscan en el fondo, ¿no?, a sí mismos cuando aman a sus hijos. Por tanto, no sabemos pues lo que es el misterio del amor, ¿no? Pero la misericordia, como es ese amor llovido desde el cielo, pues también me hace amar a mí de esa misma manera, es decir, buscando el bien del otro. Y una cuarta y último falso rostro de la misericordia es aquel que piensa que misericordioso es ser blando, manso y cobarde. O sea, convertirse en un perdedor. Porque como el mundo en el que vivimos nos habla continuamente de ser fuertes, la persona de éxito es la persona que pasa por encima de los demás. La persona que muestra ser una persona, la persona que se muestra como aquel que perdona, que no es violento en su modo de hablar, ni tampoco en su actuar, que no responde con la misma moneda al que le ofende o insulta, pues este a los ojos del mundo es un fracasado. Porque como hoy se está potenciando tanto, ¿no?, pues que hay que ser fuerte, ¿no? Y hay que el éxito está en sacar lo tuyo por encima de lo que sea, ¿no? Si es necesario mentir, se miente, y si es necesario entrar en la corrupción, se entra, pero lo importante es que tú salgas airoso, ¿no? Bueno, Dios, en cambio, nos habla pues de mansedumbre, de bondad, de valentía, pero como testigo suyo, esto es, como testigo de la verdad, del bien, del servicio, de ocupar el último puesto, de dar la vida. Por eso a los ojos del mundo, los cristianos muchas veces, pues somos eso. Pero sabemos que a los ojos de Dios es misericordioso, no el que va cortando cabezas por ahí por la calle, sino el que es manso, humilde de corazón, pero este a los ojos del mundo aparece como un cobarde, que se la dan todas en el mismo sitio, como la sevillana, a la misma hora y en el mismo sitio. Bueno, pues pidámosle al Señor
es puesto para nosotros en su presencia eucarística, vivo y resucitado, que nos muestre su auténtico rostro de misericordia, para que también nosotros mostremos a nuestros hermanos el mismo rostro que Él nos revela en su Hijo muerto y resucitado. Este rostro auténtico y verdadero de la misericordia es el Señor. Y pidámosle que no nos deje caer en esos falsos rostros de misericordia que acabo de delinear un poquito, y espero que no os sea muy complicado, pero que son situaciones que a veces tenemos deformadas en nuestro corazón, y por eso este año de la misericordia nos invita a entrar en conversión también de estos falsos rostros de misericordia que tenemos en nuestro interior, para que mirando a aquel que es el auténtico rostro de la misericordia de Dios, como es Jesucristo, pues nos dejemos hacer también nosotros a imagen suya, misericordiosos como el Padre es misericordioso. Pero ese paso de cómo el Padre pasa en nosotros a través de la conversión. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,